China y la guerra del opio. Un ensayo de Roberto Celaya Figueroa, doctora Dina Ivonne Valdés, maestra Beatriz Ochoa Silva. Introducción. Las relaciones entre las naciones tienden por lo general a ser difíciles por los diferentes intereses y las variantes que pueden darse en los aspectos culturales, políticos y sociológicos, lo cual conlleva en ocasiones a conflictos entre las partes, partiendo del hecho de que como seres humanos podemos aprender de la experiencia ajena, aunque hay quienes sostienen que nadie experimenta en cabeza ajena. Un análisis histórico de las relaciones entre las naciones puede llevarnos a identificar patrones de comportamiento, conflictos de intereses y soluciones a problemas. Frederick Wakeman Jr., a través del análisis histórico de ACE en The Canton Trade and the Opium War, nos lleva a contemplar los antecedentes que originaron la guerra del opio en la China a mediados del siglo XIX, el desarrollo de la misma y los resultados del conflicto. De igual forma, podemos contemplar que se corroboran en forma empírica algunos supuestos sobre los que basamos las relaciones actuales entre las naciones. Lo negativo de la existencia de monopolios, el hecho de que las prohibiciones solo generan mafias, corrupción y crímenes, y la desconfianza en el trato con naciones desarrolladas por su historial imperialista. Características comerciales imperantes. La manera en que se daba el comercio en la época previa a la guerra del opio era de subordinación. En primer lugar, a los monopolios chinos, Cojón, y en segundo lugar, a los Kogong establecidos en Cantón, Jopo, centro de contacto comercial de China con el mundo. También por la época existía en Cantón un comité de la East India Company, el cual era un monopolio inglés que aglutinaba todo el comercio con Inglaterra. Supuestamente los funcionarios imperiales de la dinastía Qing establecidos en Cantón debían realizar sus actividades regidos por las razones de Estado establecidas según en realidad el interés del emperador en Cantón se basaba en que era una fuente importante de ganancias personales. De hecho, el desempeño de los funcionarios en Cantón se evaluaban en función de su capacidad para proveer de estos flujos financieros hacia la corte imperial. Los flujos financieros de los Kogong provenían especialmente del comercio del té y telas a los monopolios establecidos principalmente en la East India Company. Por aquel entonces China era autosuficiente y tenía un balance comercial positivo en sus relaciones con el exterior. En este entonces China exportaba a través de la EIC un importe de 7 millones, mientras que importaba 3.5 millones.
Lo que vino a destruir ese balance positivo fue la creciente corrupción de los superintendentes Qing, la creciente inestabilidad de los monopolios ingleses y chinos y el incremento en el comercio del opio. Corrupción y el grupo Conso. Si consideramos los datos anteriores, llegaremos a la conclusión de que las ganancias del emperador eran un detrimento de las finanzas públicas del imperio. Si a esto le sumamos la corrupción que se desarrolló en Cantón, no podemos menos que esperar el surgimiento de problemas. Uno de ellos fue el surgimiento de una fraternidad o grupo conocido como Conso, que buscaba aglutinar a los Cojón con la finalidad de autoprotegerse, algo así como una mafia dentro de la organización. Cada comerciante debía aportar el 10% de sus ganancias para pagar las extorsiones de los oficiales. El establecimiento de esta mafia fue la última fase del control comercial en Cantón y el inicio de su caída. Los eventos valorativos que se pueden considerar son la creciente corrupción de oficiales que comenzó a darse, el tráfico de armas y el incumplimiento de los impuestos locales. Para ese entonces ya había grupos que se rebelaban con la situación que comenzaba a darse en la región. Uno de estos fueron los rebeldes White Lotus, los cuales asediaron la región de Chentuan-Hupei de 1795 a 1803 y que obligaron al emperador a emprender acciones para su eliminación. Claro esté que estas acciones requerían recursos de todos, incluyendo los Cojón, cuyos pagos los efectuó el Conso. Monopolios ingleses y chinos. De los datos anteriores se desprende que en China había dos grandes monopolios, los Cojón, agrupados en el Conso, y la East India Company, EIC. Para 1783, la EIC había crecido y fortalecido en China a tal grado que sus dirigentes no creían que los Hopo pudieran crear algún grupo con la fuerza suficiente para que se les enfrentara. Con todo y eso, las ganancias de la EIC no eran del todo espectaculares. Entre 1780 y 1790 fueron menos de 2 millones de libras, pero el gobierno inglés la mantenía ya que necesitaba los flujos de recursos que le proveía para financiar su reciente conquista de la India, aunque esto no fue ningún impedimento para que se dieran enriquecimientos particulares entre los funcionarios de la misma. De la India, la EIC comercializaba algodón, opio y especias a China, cuyos recursos obtenidos iban a parar a Londres. Con todo y esto, había una disparidad con el comercio con China, ya que el consumo de té por parte de Inglaterra superaba con creces el comercio con China. En otras palabras, Inglaterra no había encontrado un producto que pudiera comercializar con China
para que le proveyera de flujo de recursos necesarios para comprarles posteriormente té. El fin del monopolio. El crecimiento tanto del monopolio inglés como del chino y de sus interrelaciones comerciales comenzó a asemejarse a un macromonopolio de facto creado entre el Conso y la East India Company. Para 1785, los primeros comerciantes americanos llegaron a China. Como la guerra de independencia había terminado, el país estaba en condiciones de iniciar sus relaciones comerciales con otros. Este ingreso de actores adicionales al comercio en Cantón hizo que los monopolios comenzaran a debilitarse. Otro aspecto que afectó a los monopolios fue el cese de adelantos que se daban a los Cogón. Cada año la EIC daba un adelanto a los Cogón a cuenta de las cosechas siguientes, con lo que aseguraba la relación comercial exclusiva y excluyente entre ambos bandos. Pero como el comercio del té era tan estable, los directivos de la EIC decidieron que no era necesario dar esos anticipos, con lo que la relación monopólica comenzó su debacle. Otro aspecto decisivo en el fin del sistema monopólico fue la abolición en 1813 por parte del Parlamento inglés de la EIC en la India, aunque se permitió operar todavía a la EIC en China, ya no contaría con la de la India para sus relaciones. El comercio de opio. Podríamos considerar que el comercio de opio se expandió accidentalmente. Como vimos anteriormente, la EIC en la India exportaba especias, algodón y opio a China, fluyendo luego los recursos de estas transacciones a Inglaterra, pero para 1827-1828 una depresión mundial afectó el crecimiento y comercio de la India, con lo que este país se enfocó en el comercio de opio con China. El opio había sido utilizado en China en forma medicinal desde el período Tang y aunque había sido prohibida su importación en 1729, continuó fluyendo hacia China en pequeñas cantidades. Para 1773 la EIC decidió crear su propio monopolio del opio desde la India, compitiendo con el que se comercializaba desde Portugal. Esta competencia hizo que los precios disminuyeran, se incrementara el consumo y creciera constantemente la demanda. Para 1836, el flujo de opio de la India a Cantón era del orden de los 18 millones, convirtiéndolo en el producto comercial estrella del siglo XIX. Después de siglos de comercio, Occidente había encontrado por fin un producto que solicitara a China en cantidades suficientes para proveerles de los recursos que necesitaban. Otro efecto de este incremento en el consumo del opio por parte de China se dio en el hecho de perder el equilibrio positivo comercial que China guardaba en su comercio exterior. Durante la primera década del siglo XIX, China tuvo un superávit comercial de 26.000 millones, pero de
1828 a 1836, dicho balance se había tornado negativo, arrojándole un déficit de 38.000 millones. Para 1833 se llegó la fecha decretada para la abolición de la EIC en China, 20 años después que en la India, con lo que se esperaba se diera un empuje al libre comercio entre los mercaderes de Occidente y China. Pero China tenía otro punto de vista, ya que su economía continuaba siendo cerrada a Occidente. De hecho, las restricciones comerciales con Occidente permanecieron y los comerciantes fueron mantenidos fuera de las murallas de la ciudad. A pesar de ello, Occidente, en la voz de Inglaterra, no iba a dejar escapar un mercado potencial de 400 millones de consumidores. A pesar de los intentos diplomáticos efectuados por Inglaterra en 1793 y 1816, China permanecía casi cerrada al comercio exterior, de más de que todo comercio exterior se hacía en Cantón con las consabidas mafias creadas por los monopolios chinos. Fue entonces que comenzaron a oírse voces que decían que si la diplomacia no era efectiva, entonces no quedaba otra más que la guerra para abrir China al comercio, al libre comercio, sin restricciones ni mafias. Poco antes de la Guerra del Opio, 1839-1842, las premisas chinas sobre su superioridad no se ponían en duda. Se consideraban mejor preparados para la guerra, mejor civilizados que los bárbaros del exterior y con un comercio fuerte respaldado por productos solicitados por toda Europa. Claro está que estas premisas no eran del todo ciertas y en algunos casos totalmente erróneas. El asunto Napier. Para tratar de que China se abriera al comercio, Inglaterra envió a William John Napier, solo que los funcionarios chinos tenían prohibido relacionarse con los funcionarios occidentales, por lo que Napier no fue recibido en Cantón cuando quiso entrevistarse con el gobernador general. Napier no aceptó la negativa y llevó 2 naves a las puertas de Cantón, enviando tropas por tierra para forzar su recibimiento y aceptación de las condiciones inglesas sobre el comercio. El gobernador ordenó detener todo comercio, bloqueó las fábricas y esperó a que Napier desistiera. Napier enfermó de malaria sin lograr que sus peticiones fueran atendidas, muriendo el 11 de octubre. Este hecho convenció a los oficiales chinos de que la superioridad de ellos y de la fortaleza ante los bárbaros, es decir, les dio una confianza sin sustento. Por otra parte, mientras la EIC estuvo funcionando como monopolio entre China e Inglaterra, los precios pudieron ser controlados. Ahora, con la eliminación de la EIC, comenzó un proceso de inflación en los productos chinos. Lo anterior se utilizó como un argumento más para presionar a Londres en cuanto a forzar a China a abrirse al comercio exterior. Inglaterra nombró a Charles Eliot para ir a China
con la comisión de encontrar una solución al conflicto. Elliot llegó a China en 1838 y aunque no tenía instrucciones precisas, esperaba que el poderío naval que desplegaba hiciera reconsiderar a los chinos en sus actitudes. Cuando los funcionarios chinos vieron eso, enviaron una comitiva a disculparse con Elliot, con el cual éste creyó que los chinos habían cambiado de postura. Elliot regresó creyendo que había conseguido lo que Inglaterra esperaba de él, cuando en realidad China no cambió un ápice su actitud en lo referente al comercio. El debate acerca del opio. Por los años de 1836, alrededor de 1820 toneladas de opio entraban a China cada año. La adición se incrementaba cada vez más y más. Algunos cálculos estimaban que había alrededor de unos 12 millones de adictos en China. Este problema en el consumo del opio en China comenzaba a tener consecuencias en los fondos de recursos, a las arcas imperiales y a las gubernaturas locales. Como cada vez salía más dinero de China, la moneda se devaluó, generando inconformidad en el pueblo y los comerciantes. Por otro lado, la intoxicación de la gente con opio daba pautas a que voces en el gobierno imperial se pronunciaran en contra del comercio y consumo del opio. El imperio estableció patrullajes especiales para detener al contrabando de opio, con lo cual solo generó más corrupción y problemas en ambos bandos, ya que en ocasiones estos oficiales eran atacados para robarles los cargamentos. El opio había sido tratado de prohibir en el siglo XVIII sin lograrlo, por lo que pronunciamientos como los del Su Nai Chi iban más enfocados a la legalización del comercio y consumo del opio. Su argumentación, que podemos referenciar con las argumentaciones actuales respecto a la legalización de la droga, giraba principalmente en señalar que las prohibiciones no habían tenido gran efecto en el comercio y consumo del opio, mientras que sí habían generado corrupción y mafias, lo cual era mucho más negativo para el imperio. Por otro lado, estaban los que se pronunciaban por continuar con la prohibición en cuanto al comercio y consumo del opio. Su principal argumento era que el hecho de que las leyes se violaran no debería dar pauta a cambiarlas e inclusive eliminarlas. Esta última postura fue la que convenció al emperador, el cual redobló los esfuerzos por eliminar el comercio de opio. Para 1838, a la vista de los pocos resultados obtenidos, gente como Huang Chuen-tzu se pronunciaron por implantar la pena de muerte de los consumidores de opio, argumentando que la única forma de destruir ese comercio ilegal era eliminando de raíz el problema. Claro está que no se aceptó su moción, sino que se continuó con la postura de enfrentar a los contrabandistas. Lin Se-tzu fue comisionado para llevar esta delicada misión. Para Lin Se-tzu estaba claro que la guerra del opio se ganaría aplicando mano firme a los contrabandistas,
fueran nacionales o extranjeros, y ayudando a los consumidores a rehabilitarse, algo similar a las posturas actuales respecto a la droga. Esto último mediante una concientización moralizadora. Acciones en Cantón. Las medidas enérgicas no se hicieron esperar y los arrestos comenzaron a efectuarse. De hecho, se creó un comité para la supresión del opio con poderes para arrestar a quien contrabandeara ese producto, tal y como se había definido en la mente de Lin Se-Xiu. Los arrestos debían hacerse todo aquel relacionado con el comercio del opio, fuese nacional o extranjero. Esto dio pauta al arresto de ingleses relacionados con el opio, entre los que destaca el arresto de Lancelot Dent, presidente de la Cámara de Comercio británica. Ese tipo de acciones, embargos y destrucción de cargamentos de opio con las consabidas pérdidas para las arcas inglesas y el arresto de ciudadanos ingleses hicieron que Elliot comenzara a vislumbrar problemas en su relación con China. El camino a la guerra. Mientras que las acciones enérgicas contra el comercio de opio comenzaron a dar frutos, el gobierno inglés comenzó a ser presionado para que otorgara protección a sus ciudadanos ubicados en China, lo cual planteó problemas en cuanto a la determinación de jurisdicciones. Las medidas emprendidas en China obligaron a que la comunidad inglesa se mudara a Macao, ya que su seguridad no estaba asegurada en China. Elliot encaminó sus barcos hacia Hong Kong, esperando una recapacitación del funcionario chino, lo cual no obtuvo ante la falta de provisiones, y no pudiendo regresar, Elliot intentó desembarcar por la fuerza mediante unos disparos de sus barcos, rompiendo el escuadrón chino que le acercaba el paso. Aunque se dieron unos disparos, no se puede considerar propiamente que la guerra había empezado, pero sí que ambas partes se encaminaban hacia ella. Lin Se-Xiu envió una carta abierta a la reina Victoria, entonces soberana de Inglaterra, en la cual le solicitaba vehementemente detener el comercio del opio, señalando que había sido mal informada de la situación en China por gente como el capitán Elliot. Mientras tanto, flotillas chinas se comenzaron a desplazar para detener la incursión de Elliot. Elliot asumió que los chinos se preparaban para atacar, con lo que se movilizó río arriba en noviembre de 1839. A pesar de ello, hubo escaramuzas entre los barcos chinos e ingleses que arrojaron el hundimiento de 4 barcos chinos en lo que se conoció como la batalla de Chuen Pi. Con todo y eso, los informes de Lin hacia el gobierno imperial no podían ser más optimistas. La de señalar que los bárbaros occidentales no sabían usar la espada, que estos no eran rápidos en sus movimientos, señalando la causa de ello, la vestimenta ajustada de los ingleses, y concluyendo que podrían ser controlados sin dificultad alguna. Contrastando con la eficiencia del ejército inglés,
la armada del Imperio Chino estaba prácticamente desarmada y muy mal entrenada. Tal vez por ello se optó por reclutar gente de las localidades para que ayudaran a detener la incursión de los ingleses. Claro está que esta medida no fue del todo positiva, ya que dentro de los reclutados estaban bandidos, contrabandistas y asaltantes rurales. Mientras que los chinos no establecían propiamente un plan a seguir en caso de confrontación y se veía el desorden imperante en sus fuerzas, el capitán Elliot instaba a Londres de tomar medidas enérgicas para legalizar el comercio de opio y quitar a Lin del poder. Hay que aclarar que así como había voces en Londres que estaban a favor de la guerra con China para imponer por la fuerza el comercio de opio, había otros que no estaban de acuerdo con ello. Es un hecho interesante el que las resoluciones antiguerra que se debatieron en el Parlamento inglés no fueron aprobadas por tan solo 5 votos. La guerra. El inicio formal de la guerra del opio se dio de junio de 1840 a enero de 1841. La estrategia inglesa era pasar Cantón y, moviéndose al norte, tomar la isla Chusan, enviando entonces una nota al emperador con las condiciones inglesas. Para junio 21, 16 buques de guerra partieron de Macao, llegando para julio 5 a Chusan. Contrariamente a lo que esperaba el gobierno de la isla, de que los barcos venían a hacer comercio, se solicitó que se rindiera en el acto. Como los chinos no aceptaron esto, la isla fue bombardeada por 9 minutos, después de lo cual las tropas pudieron tomar la ciudad sin problema alguno. Ante esto, el emperador comenzó a pensar que los ingleses muy bien podrían tomar Pekín, y con la carta que recibió vía Elliot orilló a que se determinara a remover a Lin de su puesto e iniciar pláticas con los ingleses. Lin dejó Cantón en mayo 3 de 1841 y fue exiliado a Ili, cerca de Rusia, aunque para 1845 fue llamado de nuevo a servir en el imperio, muriendo naturalmente 5 años después. Chin San fue quien reemplazó a Lin Se-tzu. Aun cuando se iniciaron las pláticas, los requerimientos ingleses eran por demás inaceptables para el gobierno chino, como el de ceder una isla completa a Inglaterra, abrir más puertos y pagar indemnizaciones por las pérdidas dadas en el comercio del opio. A estas alturas había un nuevo debate en Pekín. Aquellos que se pronunciaban por exterminar a los ingleses y los que buscaban llegar a un acuerdo con ellos. Mientras tanto, Elliot continuaba avanzando, llegando el 7 de enero de 1841 a estar a las puertas de Cantón. Chi Chan, tratando de evitar una masacre, firmó el acuerdo de Chuenpei el 20 de enero, donde China se comprometía a ceder Hong Kong a los ingleses, así como otorgar una indemnización
de 6 millones, estableciendo las bases de una relación directa y equitativa entre funcionarios ingleses y chinos. Desafortunadamente, ningún gobernante chino aceptó los términos del acuerdo. El emperador chino ordenó reforzar Cantón y puso a su sobrino Yi Chang como cabeza de la armada de exterminación para acabar con el enemigo. Qin Zhang fue depuesto y sacado de Cantón, encadenado el 13 de marzo. La caída de Cantón. El 21 de mayo de 1841 se inició la campaña de exterminio de los enemigos de China, con nefastas consecuencias para las tropas imperiales, ya que la armada inglesa hundió 71 barcos chinos, haciendo que estos perdieran la batalla, quedando Cantón a merced de las armas inglesas. Ante esto, el gobierno de Cantón firmó de nuevo un acuerdo con las mismas cláusulas anteriormente citadas, a cambio de que Cantón no fuera destruida. Este triunfo inglés tuvo efectos sociales y políticos enormes en China, ya que comenzó a generar un odio xenofóbico hacia los extranjeros, sobre todo los ingleses, y un incremento en los disturbios internos. Después de todo, China no era la ciudad celestial, ni el emperador tenía la fuerza suficiente para controlar el país. La fase final de la guerra. Si bien se habían firmado los acuerdos, las hostilidades no habían terminado del todo. Con 50 barcos de guerra, los ingleses tomaron la isla de Chusan, planeando tomar el puerto cercano de Ningpo, con lo que controlarían totalmente la costa Zhenjiang. El avance de las tropas inglesas no fue detenido, logrando estas la captura de 4 ciudades, aunque los oficiales chinos mentían constantemente acerca de sus derrotas ante la corte, errores ocasionados en ocasiones por las diferencias de lenguaje en la China, ya que había lenguas autóctonas, lo cual ocasionaron, por ejemplo, que se atacara a los ingleses solo armados con cuchillos, mientras que estos traían armas de fuego. Al mismo tiempo, las tropas chinas habían comenzado a levantarse de sus derrotas y nunca como antes estuvieron en posibilidad de pelear con los ingleses como cuando se enfrentaron en Shanghái. El problema, por irónico que pudiera parecer, era que las tropas chinas estaban totalmente indispuestas, ya que se la había pasado fumando opio poco antes de la batalla. Esto marcó el fin de la ofensiva china. Los tratados de Nankín. Las principales fallas en la contraofensiva china hicieron que la corte dejara de lado la postura guerrera defensiva, depusiera a los funcionarios que la habían apoyado e iniciara conversaciones con Inglaterra. Qin fue la persona encargada de para negociar la paz con Inglaterra en Zhenjiang.
A pesar de la resistencia imperial a ceder a las peticiones inglesas, la argumentación de Qin de escoger entre la guerra y la paz hizo que el 15 de julio el emperador cambiara de parecer y le otorgara a Qin Shi plenos poderes para llegar a un acuerdo con los ingleses. En otras palabras, China estaba cediendo las condiciones a las condiciones de Inglaterra. En las negociaciones efectuadas en Nankín en el verano de 1842 y firmadas el 29 de agosto de 1842, se establecieron las bases de la nueva relación entre China y Occidente y las nuevas condiciones del comercio internacional, a saber: 1. China indemnizaría a Inglaterra con 21 millones. 2. 5 puertos serían abiertos al comercio: Cantón, Amoni, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. 3. Las relaciones entre funcionarios ingleses y chinos se daría en igualdad de condiciones. 4. Habría consulados ingleses en cada puerto. 5. Se aboliría el monopolio cojón. 6. Se pondría tarifas uniformes a la exportación y a la importación. 7. Hong Kong sería cedida a Inglaterra. Fin de este ensayo sobre la guerra del opio.